Pues muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, una velada más a la última filmoteca, ese último reducto del cine y de la realidad ante la posmodernidad. Hoy, como cada jueves, como avisamos ayer y todo lo pelotazos de los 90, estamos con American Beauty hoy. Hoy hay tela que cortar como todos los jueves. Pero antes de nada, vamos a saludar. Don Alberto Agudo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues de nuevo es un verdadero placer estar aquí en nuestra dialéctica habitual y hablando de otro pelotazo de los 90 bastante importante. No, es un pelotazo gordo, macho. A ver qué susto, un pelín. Perfecto. Es un pelotazo gordo, American Beauty, del año 1999, dirigido por Sam Mendes y protagonizada por Kevin Spacey. Un auténtico pelotazo, ¿eh? Es decir, esta la erigen, yo no sé qué nota tiene en Film Affinity, ni lo he mirado, pero la erigen no como obra maestra, no como obra sobresaliente, por lo menos, seguro. Tiene un 7,9, casi un 8. O sea, Más que muchísimas. vas que muchísimas obras maestras sobresalientes de la historia. Bueno, si ya estamos Y la acostumbrados. crítica, la crítica es unánime. La crítica de los críticos es unánime. Bien. En Final Affinity están recogidas creo que 13 críticas profesionales, como lo pone, ¿no? Crítico profesional, que son más de, no sé, no sé, profesional en tanto que está institucionalizado, pero bueno, profesional en tanto que es docto en la doctrina, pues siguiente pregunta, señoría, ¿no? Es un anime totalmente por los críticos profesionales, ¿eh? O sea, mayoría absoluta. Bueno, Sí, sí, mayoría sí. absoluta no, totalidad. No, yo me lo creo perfectamente y además, bueno, si ya luego si quieres hablamos un poquillo de los críticos y de cómo está el patio actualmente. Me acabo de acordar de lo que te hablé el otro día, de una... Antes de empezar con American Beauty, de una... Pues no sé, un artículo, una entrevista que dio el Carlos Bollero, que hemos hablado alguna vez de él, que da de cal y de arena, tiene sus momentos, sus cosas buenas y no tan buenas, ¿no? Pero bueno, si quieres luego hablamos de eso y empezamos a hablar de American Beauty un poco. El argumento tal, una película relamida absolutamente. Mira, nos dice Brian por aquí que tiene un 7,9 en Film Affinity, un 8,3 en IMDb y un 4,6 en Amazon. Me supongo que es sobre 5, ¿no? Pues lo de siempre, estamos con lo mismo de siempre, macho. Entonces vamos a hablar un poquito de American Beauty. Si quieres empezamos un poco con la sinopsis. ¿Empiezo yo? ¿Quieres? Y empiezas luego tú a Sí, comentar un poquito. Venga, muy pues bien. vamos a empezar un poquito con la sinopsis para que no se la haya visto. Bueno, la sinopsis es clara, ¿no? Un hombre alienado con su trabajo, es decir, con un trabajo de mierda, con una familia alienada absolutamente, pues digamos que vive en una rutina anodina, ¿no? En una rutina completamente anodina, plagada de mediocridad, ¿no? Plagada de hastío. Y de pronto, ante esta anodinia narrada por él mismo en primera persona, ¿no? Como voz en off, como siempre. Ya acostumbras a la voz en off, sobre todo en estos pelotos de los 90 pues empieza a narrar cómo por enamorarse, ¿no? No enamorarse, es que no es enamorarse, sino porque le atrae, ¿no? Una amiga de su hija, rompe de repente, Sí, quiebra esta alienación y empieza a comportarse como él quiere en lugar de como se ha venido comportando hasta el momento, ¿no? Con una actitud, bueno, casi infantil, un poco adolescente incluso, empieza a romper con su trabajo, con su vida anterior, con la farsa que tiene establecida con su mujer y su hija, y empieza a hacer lo que le da la gana. Esto lleva a una serie de sucesos, lo otro, que están todos pues velados un poco por este argumento que es trincarse a la amiga de su hija. Y pues eso, es que no tiene más que decir. Es decir, es como sale de esta alienación o va saliendo, entre comillas, de esta alienación. Si no es que es otra alienación, ¿no? Pero solo por querer trincarse a la amiga. Es que es ridículo el argumento. Solo por querer trincarse a la amiga de su hija. Bueno, ahora vamos a hablar más en profundidad, pero es que es sí. absurdo. Es absurdo. A ver. Bueno, más que trincársela, ella, ¿cómo decirlo? En ese matrimonio alienado, pues esa juventud lozana, dicho lozanía en un término, no en un término sensual, sino bueno, ese esteticismo de la juventud, pues que le, vamos, que le suscita un impulso sexual potentísimo, pues lo que hace es replantearle, ¿no?, su modo de ver la vida. Eso ha sido un modo muy sencillo. Otra cosa muy distinta es que quiera acostarse con ella, lo que sea, ¿no? Pero le hace cambiar. Ese impulso sexual Sí, para sí, con le ella recuerda a su en esa juventud. ficción, claro, en esa ficción del acto sexual, a través del impulso, lo que le provoca ese cambio en la vida, ¿no? Y luego
ya lo he dicho, es otro menester, ¿no? O una finalidad el que quiera, el que está traído por ella. Pero fíjate, salvo dos ensoñaciones que tiene para con ella, unas ensoñaciones bastante burdas y muy esteticistas, la de la bañera y la de cuando le caen las rosas a ella, no está todo el rato pensando en las susodichas, sino... Es más o menos McGuffin. Bueno, o no lo sabemos, porque el narrador no es omnisciente en ese caso, pero bueno, luego lo haremos porque al final la película se va por unos derroteros que... Bueno, sigue. No, no, sí, Y ahora sí, empezaba. básicamente. Sí, básicamente el argumento es ese, ¿no? Al final la chica joven le atrae porque le recuerda a su propia juventud, ¿no? A los tiempos de Noa Nodinia, a los tiempos en los que no se odiaba a sí mismo. Y Sí, esto, pues digamos que es una especie de McGuffin mal hilado. A lo mejor es que no es ni McGuffin, ¿no? Porque al final sí que es el leitmotiv realmente de la película. No, no es un McGuffin como tal. Pero bueno, más o no, menos, no, no. un medio McGuffin que le lleva a romper con su vida nodina, con su alienación, pero ya iniciando un poco en el análisis, porque no tiene más el argumento. Es decir, bueno, habrá elementos, ¿no? Hay elementos de que unos vecinos que se han mudado nuevos al piso de al lado, ¿no? Cuyo hijo tiene la afición... A ver, que me hago doble. Cuyo hijo tiene la afición de ir grabando cosas, vídeos caseros, lo otro, que está obsesionado con su hija, tal. Y pues en esta dialéctica, en esta diatriba se moverá el filme en su totalidad. Y poco más, no tiene más, pero vamos, que es la forma, empezando ya un poco con la crítica, yo creo que es la forma más burda de tratar la alienación que yo haya visto, una de las más burdas que yo haya visto en mi vida, macho. Este film tiene muchas cosas para criticar y ahora iremos desglosando, pero una y la principal es eso, es decir, la idea sobre todo que quiere tratar es la alienación turbocapitalista. ¿Y cómo la soluciona? Con más alienación turbocapitalista. Es acojonante, macho. Es acojonante. Es acojonante esta película cómo se convierte en una parodia de sí misma, absolutamente. Bueno, sin hablar, la voz en off ya hemos hablado, una constante ya en los pelotazos de los 90, en el cine de los 90, en la nueva industria, ¿no? En el nuevo Hollywood, en el Hollywood que ya solo existe, hoy en día solo existe este Hollywood, ¿no? El Hollywood, el viejo Hollywood, el antiguo Hollywood ya se ha olvidado, ¿no? Aunque fuese una industria, ¿no? Pero era totalmente diferente, ¿no? Y, y bueno, iremos hablando, un guión zafio, con zafiedades como ya hablamos, por ejemplo, en El silencio de los corderos, joder, es que tiene. Es que es muy mala película, macho. Es que es muy mala. Es que. Y luego además los planos. Bueno, vamos, te voy a dejar pie. Si quieres hablar un poquito de ella. Y vamos. Porque es que los planos, hay mucho que hablar sobre los planos. Tiene alguna cosa correcta. Pero en general son planos psicológicos como sucede en Seven. Muchísimos planos de estilo psicológico, mucha copia de la copia, muchos planos que se notan impostados, un mal uso de los elementos, las puestas en escena no llegan a ningún puerto, no hay credibilidad. Es una película que jamás va a suscitar ninguna emoción real en la persona porque está vacía, está hueca. Es decir, lo único que importa en la película no sé, busca un sentimentalismo burdo, no cala en ningún momento, no es tanto que no haya una trama bien, bien hilada como cuanto que el sentimentalismo del que tira es vacuo completamente, es solo pura apariencia, no sé. Uno nunca llega a conectarse con esta película en ningún momento y normal. Y normal, es que tiene una cantidad de escándalo brutal, pero para no acaparar, te dejo paso a ti y vamos charlando. Pues vamos a ver. Claro, después de verme ya no de mi tradición, vaya, larga, ¿no? Y profunda y profusa, etcétera, no de años, ¿no? Solo con haberme visto las tres últimas películas que me he visto antes de esta, verme un obrón de Henry Hathaway, verme una obra maestra de William Wellman y verme una obra notable muda de Paul Lenny, pues claro, uno se enfrenta a American Beauty, el bajón es bastante evidente. Como para La pasión ciega o Gloria y hambre, o la de Los hombres del Museo de Cera o American Beauty, vamos a ver. Bueno, lo que sabemos que es un pelotazo. O sea, lo primero que tengo que decir es que un pelotazo es en su estricto. Porque tiene unanimidad de público, unanimidad de crítica, está muy bien valorada y la calidad no está a la altura de esa valoración, evidentemente. Objetiva, su valoración objetiva, ¿no? Y como la valoración objetiva parte de las doctrinas, necesariamente, y una se enfrentan a otra dialécticamente. Hay que ver cuál es más potente, cuál es meramente retórica o psicológica y cuál es ontológica. Tiene un pie firme, vaya. Además, ontológica original, no un pastiche además malinterpretando a otros autores, ¿no? Como hace Fajarnés
respecto a Gustavo Bueno, que no se ha enterado. Porque además Gustavo Bueno deja claro que el cine es sustantivo, por cierto, esto es un punto importante. Pero se ve que no se ha enterado, no quiere enterarse, lo tiene manera al cine, pero bueno, sus errores me dan igual. Entonces, esto es un punto importante. Y desde la doctrina que sostenemos la última filmoteca, que no se sostiene. La película tiene, si cogemos el esquema cal y arena, pues a lo mejor tiene una de arena y 5 de cal. Pero no va más allá. Es decir, es una película usando adjetivos, pero calificativos, los calificamos, la conceptualiza, es una película burda, efectista, chabacana, autocomplaciente, sensiblera, tiene ese formato estético de videoclip. Es una especie de uno de los nuestros, pero en vez de enclavado en el mundo de la mafia, a través de 20 años, ¿no? Con un recorrido histórico, pues se centra en una familia acomodada, de clase media, media alta, ¿no? Que siempre estamos con lo de medio alto, parece que ha sustituido eso a la burguesía. Es una forma de enmascarar, ¿no? Como el mito de la clase media o clase baja, ya sabemos también las categorías que han intentado, o que se ponen, ¿no? Bueno, digamos familia acomodada. Y se ambienta en el momento presente, bueno, se ambienta en unos días, suponemos, ¿vale? Unos días, en el año 1999, a saber, el mismo año en el que se filma la película. Es una película del momento. Entonces es una especie de uno de los nuestros. Y además tiene los mismos elementos efectistas, por lo menos a nivel genérico, la música estradigética, el uso de la música estradigética. La voz en off sí, no es evidentemente tan patente como uno de los nuestros, pero el momento que tiene la voz en off, la verdad que no es totalmente, no voy a decir injustificado, pero es pobre. Es pobre y además con ese... siempre con esa intención, no es de adoctrinar, pero bueno, se me entiende, de adoctrinar, ¿no? De dar una lección moral. De aleccionar, esa es la palabra, no me salía, efectivamente. De aleccionar siempre, ¿no? Y bueno, entonces con esta mezcla, pues bueno, tenemos una obra que tiene muchos elementos interesantes. De hecho, o sea, lo que es, ¿cómo decirlo? No el guión, sino los elementos que puede incluir o que en cierto momento ejercita, aunque no haga hincapié en ello, porque al final es un caos de película, pues son muy potentes. La alienación familiar, el impulso sexual de un hombre alienado, etcétera. Pero claro, es que hay formas y formas, lo que hemos hablado. Así que el problema no es el material que tenga, es cómo lo conceptualices. Entonces, claro, estamos ante una película kitsch, pero ya autocomplaciente de primer orden. Ese material al final lo vulgariza completamente. Lo que hablamos, y esto es lo que hablé un día de la violencia, ya hablaremos de Tarantino, ¿no? Pero bueno, ya puedo no adelantar, ¿no? El problema no es el uso abusivo de la violencia, ¿no? Es el uso gratuito, es vulgarizar la propia violencia, la propia significación de la realidad. Me hace gracia cuando ponen estilista de la violencia. Tarantino no es un estilista un poco moderno, de primer nivel. Alguien con muy pocas ideas, muy vulgar en su planteamiento, en sus conceptos, una mente adolescente, febril, que maneja muchas referencias y les intenta dotar de un estilo propio que al final quedan en meras postmoderneces vacuas, como pasa con Pulp Fiction, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, maldito bastardo el paradigma de la estupidez, una zafidad de primer orden, a la altura del lobo Wall Street. Y bueno, con American Beauty, pues como vemos, por ejemplo, en la crítica, y sí que luego te voy dando paso, pues claro, siempre aparece como una crítica brutal, implacable y sublimeante contra el establishment. Pero claro, esa crítica brutal contra el establishment, bueno, ahí está. Le pasa igual que a Lobo de Wall Street. Al final alaba lo que critica. Y no voy a decir que critica lo que alaba, pero porque en este caso es puramente alabar lo que critica. Y bueno, sí que estoy dando paso. Vale, sí, sí. Yo te voy a silenciar para no irme doble aquí. Pues es que es lo que tú has dicho, es decir, yo la manera más burda, ayer hablábamos un poco de la idea de alienación, ¿no? La idea del hombre moderno, pues eso, que sufre de incomunicación con su alrededor, que sufre de atomización en ese sentido, que está totalmente desconectado del resto de personas y, bueno, la idea de alienación marxista al final, ¿no? Pero por explicarlo un poco, es decir, luego alienado con su trabajo, etcétera, es decir, que le produce esa sensación de hastío interno porque todo lo que ha logrado es vacuo y falso y es en lo que está centrado su vida, ¿no? Es decir, que no recibe el producto de lo que él mismo produce, como es una idea totalmente contraria a los artesanos, ¿no? A un artesano cuyo producto producido ha pasado por todos los estadios de producción y tiene el producto. No, es solo parte de una cadena que no le importa una mierda el producto ni el resultado. Pues es un poco manejar esta idea, pero para mí, es decir, hablamos el otro día ayer, precisamente, de Tarkovsky o de Antonioni, que son los genios paradigmáticos a la hora de tratar la idea de alienación, a la hora de tratar la idea del hastío existencial, de la atomización, del alejarse de la gente, ¿no? De que cada uno está más solo, de que tienes cosas
y no sabes para qué las tiene y por qué. Pues bien, pues este film me enarbola un poco la idea, ¿no? El centro es la alienación del personaje protagonista, interpretado por Kevin Spacey, y la salida de esta alienación a partir de, pues eso, de un impulso de juventud que le viene al ver a una compañera de su hija. Es decir, que siente deseo sexual por primera vez después de mucho tiempo porque la vida con su mujer pues está insatisfecho absolutamente. Y un poco va por estos derroteros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que la idea de alienación es una idea muy profunda. Y es una idea absolutamente hastiante, paralizante para el que la sufre. Y, y lo que hace American Beauty en este caso es tratarlo como si fuese lo más banal y lo más vacuo del mundo. Es decir, en un momento estoy alienado, de repente me gusta esta jovencita, me la quiero tirar, lo otro, y ya no. Y de repente ya no. O sea, ya no estoy alienado, ¿no? O sea, de repente es algo de esta alienación que, bueno, se podría entender a lo mejor si uno le da la vuelta diciendo que no es que salga de la alienación, sino que se mete en una más gorda. Bueno, vale. Pero es que la solución a su alienación, es decir, cuando parece que sale de la alienación, es lo mismo que le ha alienado. Es decir, él además, él lo establece como una forma de redención de esa alienación. Pero no es tal, es que no es tal. Es que realmente lo que le saca de la alienación, se supone, es lo mismo, pero más enarbolado y más anabolizado de lo que era. No necesariamente, es que tampoco categóricamente, pero es más o menos eso. Es decir, luego tiene ciertas críticas, es decir, tiene momentos pertinentes, elementos en la historia interesantes que se podrían haber aprovechado. Si lo que suele pasar con estas películas no es que la trama o la idea central sea mala, sino que la ejecución es pésima ya por la concepción del mundo que se genera en los 90 y por la idea de vender que tienen estos pelotazos en los 90. Hablando de este filme concreto, en los 90 ya más tardíos, en el 99. Y luego pues se pueden decir muchas cosas de esta película. A mí, por ejemplo, los planos, es decir, no es que tenga... Es lo que hemos hablado de muchas películas, no es que tenga una concepción del plano errónea, por ejemplo. Porque no la tiene, es decir, no es. O sea, siempre hablamos de lo mismo, pero no es maridos y mujeres, ¿vale? No es Lars von Trier de que está meneando la cámara, que no sabe lo que hacer con ella, lo otro. No lo es. Pero sin embargo, los planos, en su gran mayoría, están carentes de vida. Y cuando. Porque son totalmente carentes de vida, planos psicológicos para al final. Pues. Pues suscitar en la persona unas sensaciones que no consigue en absoluto. El cromatismo está medio mal utilizado. Es lo contrario de lo que decíamos, por ejemplo, en Seven. Para mí en Seven tenía un cromatismo bien utilizado, más o menos. El silencio de los corderos no andaba mal, pero el cromatismo frío que le intenta dar en ciertas ocasiones, esa abstracción me parece chapucera. Eso, los planos psicológicos. Luego tiene buenos planos distanciados. Por ejemplo, recuerdo uno cuando está fumándose un porro fuera con el hijo del vecino que venía al lado, que es un militar, pues es un marine del otro y tal. Cuando se mete para adentro de que su mujer le va a regañar por haber estado fumando porros en una fiesta de la inmobiliaria, pues ahí hay una extracción muy interesante si tuviera sentido meterla, ¿no? Es decir, que hay ciertas cosas, es decir, hay un distanciamiento, un plano correcto, rodeado de absoluta, pues eso, absoluta mediocridad, que es lo que es esta película. Y luego tiene toques, es decir, cosas que veíamos en El silencio de los corderos como la zafiedad del guión o la zafiedad de esto para entretener un poco a la sociedad. Sobre todo lo que define este film es la sociedad farmacopornográfica. Es acojonante. Es decir, por ejemplo, cuando hablábamos de que en El silencio de los corderos pues le tiraba al principio el semen a la cara, ¿no? En la cárcel, lo otro. Pues en esta empezamos más o menos lo mismo. Que si, hablando ya de cascársela desde el principio, que si se la cascan al principio del día es el mejor momento del día, lo otro, tal. Maneras muy burdas de conceptualizar el sexo, la sensualidad, eso por doquier. Una película que hace apología de la pornografía, pero absolutamente de la más burda y chabacana. Es decir, uno no siente tensión sexual como podría sentir en una buena película en ningún momento, y eso que lo intentan, pero es que es imposible. Es como mucho un impulso para el protagonista, pero para el que la está viendo desde fuera es absolutamente pues, despreciable. Eh, es que tengo muchas cosas. El turbocapitalismo es lo que. Es que mira, tengo aquí. Antes me apunta aquí una frase, que es lo que define al filme en su totalidad. Que es. A ver si la tengo por aquí. Es el mal gusto y la sociedad farmacopornográfica. Es que no hay más. Es que es una película que tiene mal gusto, ¿no? Una idea muy burda, una manera muy burda de tratar la alienación. La alienación que es compleja y que te agarra desde el mismo fondo.
pues eso no lo siente en ningún momento. Pero porque no le interesa verdaderamente, lo que le interesa es contarte pues un relato corto, lo que sea. Luego, la actuación de Kevin Spacey podemos decir que es buena, porque no es mal actor, ¿no? Es que es un buen actor, Kevin Spacey, pero sin embargo se ve diluida otra vez la interpretación de Kevin Spacey, es un buen Kevin Spacey en una película horrible. Es mediocre, está llena de clichés, se nota que es industrial, pero en el peor de los sentidos, ¿no? No estamos hablando de la industria del viejo Hollywood, por ejemplo, cuando decíamos, etcétera. Efectismo a tutiplén, una puesta en escena, lo que he dicho, una puesta en escena artificial y horrible, en ocasiones videocasero, videoclip. Pues seguimos comentando ahora, te dejo paso así un poco para no acaparar. A ver, bueno, los problemas son muchos y ya los hemos nombrado, los hemos conceptualizado. Vamos a ver, el problema de American Beauty. Partiendo ya de la idea de alienación, ¿no? En toda su vertiente, toda su complejidad, el extrañamiento hegeliano, bueno. La idea de alienación explicada o aplicada en la historia, desde siempre, la sociedad industrial, y bueno, no vamos a remontar, ¿no? Pero bueno, lo que hace la película es coger la idea de alienación, que opera con ella necesariamente, pero malamente, la osifica, la reduce. ¿Para qué? Para que se convierta en un producto de consumo rápido. Y ya está. Entonces, ¿cómo pretender hacer pasar una idea tan dura y tan importante, ¿no? Donde hay una reconceptualización de todo y que implicaría que el espectador le golpee la obra más espiritualmente de un modo profundo, ¿no? Vaya. Y se replantee todo, pues claro, para evitar todo esto, para evitar este proceso y para venderlo de un modo sucinto, pues se aplica o se conceptualiza esta obra a través de una forma poética relamida, videoclipera, autocomplaciente. Entonces se convierte todo en un mero lubricante en donde te introducimos estas ideas desvirtuadas para que tú no te replantees tu propia vida, vaya. ¿No? Si la pretensión del arte es reformar el entendimiento y el espíritu, la transformación del espíritu, pues aquí es lo opuesto realmente. Aquí es la píldora, esta película es pura falsa conciencia. Además, una falsa conciencia concebida de un modo patético. Solo hay que recordar el clímax, que me parece lamentable, además, con todos los tópicos del militar homófobo, por cierto, es una poco Pepe moderno, porque, y encima psicologista, es miedo al hombre, miedo a lo semejante, homófobo, ¿no? Por cierto, fobo es miedo, no es odio, o sea, no, pero esto es un apunte porque ya sabes que en la posmodernidad está lo de las fobias, ¿no? Y lo de los negación, ¿no? Los que niegan, bueno, los dogmas de fe. Bueno, entonces, volvamos al tema. La idea de la alienación la destruye completamente, la desvirtúa, la machaca. ¿Para qué? Para venderla. Aún no vende la idea de alienación, hace la idea de alienación atractiva para consumo rápido y autocomplacencia del propio director y del propio espectador. A través de una forma totalmente videoclipara. Solo hay que recordar esa secuencia tan interesante cuando Kevin Spacey revienta el plato contra la pared. Es una escena realmente potente. Un buen cineasta, la siguiente secuencia hubiera dado el contrapunto sucinto. Y sin embargo, de repente, ¡boom! Secuencia videoclipera. Estruendosa de música, cojonudo. Es decir, es una sucesión constante de morfologías videocliperas para hacer, pues, de un consumo muy rápido, vaya, para consumir muy rápidamente unas ideas desvirtuadas completamente. Entonces no hay ningún tipo de reforma del espíritu ni de entendimiento. Estamos ante un pastiche. De hecho, esta película preludia ya los bodrios de series como Merlí, que es pues Gran Hermano versión instituto, con un poco de aderezo filosófico para entretener, pero Agenda 2030 más no poder, macho. Y luego tenemos, luego en algunos documentales no han puesto este tipo de musiquita, la han copiado, algunos bodrios que han intentado en pseudo documentales sobre filósofos. Ya. Habrá que comentarlo también. También. Si no define eso, ese documental precisamente. Bueno, aquí vamos. Entonces lo que realiza Sam Mendes completamente, macho. Pero lo que realiza completamente. Hay buenas ideas, hay buenos contenidos, hay ciertas escenas interesantes, pero al final todas están aderezadas por ese videocliperismo barato noventero, que también el problema nouménico de las iniciaciones del noumeno, es decir, de la sociedad de los 90. ¿Por qué alaba lo que critica? Porque hace apología con la música y todo. Al final, es que es realmente vulgarísimo. Es un tipo de distanciamiento, de abstracción, de solipsismo, de corte. Nada, al final se introduce la sociedad farmacopornográfica de un modo, pues muy hipócrita. Es una película hipócrita en todo su planteamiento. Vamos, crítica contra la sociedad como es que es acojonante, contra la sociedad estandarizada. No contra la sociedad estandarizada y las clases estandarizadas. Es la máxima apología que existe. A través de su forma poética, no de las referencias que están en los fenómenos mismos, sino a través de toda la poética de la película.
porque salga un tío que dice que se la casca y que le pone la jovencita, que quiere tirarse a la jovencita, que no sé qué, no sé cuánto, no está haciendo una crítica precisamente. Igual que el loco de Wall Street. Que casi todo el mundo participa fascinado con la orgía que monta el protagonista en esas secuencias realmente patéticas y lamentables. Es acojonante. Pero vamos, por no hablar de su melodramatismo forzado y la escena más irrisoria y patética que me tuve que reír, me pegué un descojone padre en la secuencia en donde los dos enamoraditos, el tío raro, porque, vamos, joder, compara tu Seneca con este macho, que además tenía la de, ¿qué película está de los 80? Que es un bodrio gore asqueroso. Bueno, en fin, da igual. Cuando están visionando una bolsa de basura meneándose por la calle, ¿vale? Pero claro, si me dices que la secuencia está concebida de un modo distanciado, con un tipo de inteligencia, pero encima, con ese traveling relamido, con la musiquita, intentando dotar de un dramatismo que solo provoca risa ante una persona inteligente, es que para ti se pone solo risa realmente lamentable y patético. O sea, la carcajada que me he pegado yo con esa secuencia, porque no se puede ser más estúpido, cursi, ñoño e imbécil. O sea, yo no he visto mayor imbecilidad en mi puñetera vida. De verdad. Quitando Foregan. Por lo menos marido y mujer es una chapuza, es una mierda de primer nivel, porque no hay ninguna concepción de nada, pero joder, no te vende con ningún tipo de efectismo y música de imbecilidades. Te las pone por lo menos a palo seco, de un modo muy guarro. Es mala. Pero es que esta secuencia llega a la palma, Se va a la palma y además desvirtúa lo que son las interacciones de las entidades no vivas, ¿no? Dentro de la puesta en cuadro en muchísimas películas, pues, pon de los años 30 de terror. O pon, yo qué sé, por ejemplo, el realismo sucio, un realismo muy bien estilizado, una película perfecta de Kurosawa, la de los bajos fondos. Que ahora ahí vemos, ¿no? Tablones de madera, cosas rotas, son entidades muertas, pero tienen significación. Están integradas dentro de la significación poética, están dotadas de vida, el significado de la decadencia de todo. Pero aquí, sin embargo, te llega una secuencia burda, pretenciosa, infantiloide, de un niñato con otra, enseñándole su videoclip guarro con la musiquita extradiegética, haciendo énfasis de cuánta belleza hay en el mundo. Encima, un diálogo pretencioso y ridículo. Es que, en fin, no me voy a calentar, pero es realmente lamentable. Es una película burda, es una película floja, es una película penosa, pero penosa, de primer nivel. De primer nivel. Pero es lo que te he dicho. Es una película producto de la New Age, de la nueva época, del rock noventero, de la globalización, todo muy bien estandarizado, vendiéndote de poesía cuando solo hay cal, y solo hay zafiedad, y solo hay estupidez. Y por eso la película, justamente en la hora, es cuando sucede esta secuencia, que es ya el remate final de la película. Y el clima es, por cierto, patético, y ridículo, pero penoso. Sí, mira. Militar con todos los clichés. Sí, hay que comentar acerca de lo que has dicho ahora mismo. A ver, bueno, un segundito, voy a aprovechar para saludar. Buenas noches, Adri, ¿cómo estamos? Buenas noches, Trineo. Aquí estamos charlando un poquito de American Beauty. Sí, ya hemos hablado de Kevin Spacey, bueno, que es buen actor, pero que se lo come la poética horrible de la película. Muchas gracias por estar y vamos a seguir comentando un poquito. Acerca de la escena. La escena esta es muy particular y hay que hablar de ella necesariamente, porque es que fíjate que es el paradigma de la interpretación postmoderna, el paradigma de la interpretación a posteriori de una bazofia, como ocurre con todos. Ya hemos hablado en nuestros antiguos programas, los que eran solo de radio, hablábamos ya de Almodóvar, es decir, de hacer una película y luego generar a partir de esa película, que es lo que hace la crítica postmoderna siempre, a partir de una película que no vale ni 3 duros, enarbolar un discurso como el que enarbola un discurso de una piedra, como Fajarnés, como de estos que hemos hablado, de que enarbolan un discurso acerca del Arbon Trier, dotándole de una profundidad que no tiene, porque no entienden el medio expresivo, no tienen ni puta idea de cine, directamente y ya está. Pues pasa lo mismo y es el paradigma de esta escena, es decir, una bolsa volando, ¿vale? De decir, sin perjuicio de lo que has dicho tú, es que el cine necesita de dotar de viveza objetos muertos necesariamente. ¿Para qué? Para encuadrar, para poner en situación muchas veces, para, digamos, por ejemplo, cuando hablábamos de Wellman y de Incidente en Oxbow, la soga, por ejemplo, la soga está llena de significados, llena de significaciones, aunque sea un objeto inerte, pero esta, sin embargo, es dotar de una interpretación partiendo de un vídeo casero, como son las películas de Trier, etcétera, partiendo de un vídeo casero, una interpretación de que de ver una bolsa volando un día que hace nieve, que a mí me da igual que haga nieve o haga sol,
que el viento la levanta, ¿no? De una forma huracanada y la hace volar lo otro, y dice que eso le recordó la belleza que hay en el mundo. Es decir, qué vida más triste si lo que te recuerda que el mundo es bello y que hay belleza en el mundo es una bolsa volando. Y hace una interpretación, pero de las peores que yo haya visto, es decir, tomando al espectador por imbécil, dotando de profundidad una cosa que no lo tiene, y pues eso, pues funcionando, es que lo has dicho perfecto. Esta película funciona al 100% como el opio del pueblo, es decir, te vendemos la alienación de forma así barata, lleno de efectismos, planos psicológicos, pura banalidad, y lo otro, solo para que no te cuestiones qué es la alienación, y que comprándote un coche y tirándote una jovencita se te pasa. Así que es acojonante, sí, te dejo, que quieres decir algo, ¿no? No, es que venden la falsa conciencia revistiéndolo de alienación a través de la forma poética videoclipera que parodia todo, que representa todo de un modo guay, de un modo no, de un modo pues muy fácil de consumir y de imitar. Pero que es eso lo que te venden. Y la secuencia de la bolsa, lo patético no es lo que se está viendo, el noúmeno, ¿no? Los protagonistas le está diciendo chaval a esta tía, ¿no? A la hija del Kevin Spacey, mira lo de la bolsa, esto, no. Es que la propia forma poética está haciendo hincapié con la musiquita y regodeándose con los primeros planos, los planos cortos con el protagonista, regodeándose de su discurso a partir de un vídeo casero en donde no aparece lo que está diciendo. O sea, el paradigma del discurso posmoderno, de la retórica posmoderna. Insultando completamente, pero además todas las significaciones de todo. O sea, la peor vulgaridad, ¿cómo decirlo? La morfología más ñoña y ridícula que puede tener la película, junto al clímax, y quitando todas las secuencias videocliperas, en donde en ese momento, en el momento en que se está ya físicamente, a nivel físico, en la hora, el momento que se está incluyendo en la película, a la altura de la hora, uno sabe que es una película mediocre, necesariamente o mala. Solo con eso. Y ya lo he dicho, solo hace falta, por ejemplo, Yojimbo, ese plano general brillante en la última secuencia o en la primera, ¿no? Coño, los torbellinos de arena, las hojas que recorren el polo. Claro, un poeta culto como Kurosawa, un gran poeta, pues claro, dota una belleza, una sensualidad, una viveza, todo ese paraje violentado, vamos, con unas cotas inigualables. Y luego te llega aquí el Pavo Snob, te coge una secuencia, te la cota y hace hincapié un discursito posmoderno de una bolsa que está dando vueltas para encandilar al espectador con el discurso posmoderno y mediante el discurso posmoderno. O sea, fíjate el doble filo que tiene. Y así llevamos, pues pinturas desde Polos, ¿no? Pero llevamos 40 años. Bueno, y desde que dijeron que lo que hacían los dadaístas era arte. Duchamp nunca pretendió con el váter, ya lo he dicho muchas veces, no pretendió hacer una obra artística, sino era un elemento heurístico para hacer una especie de crítica teórica, ¿no? Y teoría crítica. Fíjate. Del arte. No lo expuso como escultura. Sí, mira, fíjate que ahora, a raíz de los vídeos caseros, de este personaje que necesariamente hay que sacar, porque el cineasta me da la sensación, el Sam Mendes en este caso, de que lo toma como, digamos, excusa, ¿no? Es un elemento en forma de excusa, además de para, pues eso, legitimar el discurso turbocapitalista posmoderno y que la gente no se pregunte qué es la alienación y dar explicaciones ridículas a cosas sin sentido para ir estableciendo poco a poco este pensamiento único que ahora alcanza cotas inimaginables. Este personaje, fíjate, lo introduce de excusa, digamos de un modo esteticista casi, para hacer planos, para hacer planos además en tono de vídeo casero, ¿no? Que seguro que, bueno, yo no sé si Sam Mendes lo considerará eso maestro, ¿no? O Alan Montiel maestro, pero seguro que sí, o sea, es lo más normal. Pero fíjate que lo utiliza como excusa para establecer un discurso esteticista en virtud del cual se permite hacer planos grandilocuentes, de por ejemplo, del reflejo de un espejo, o cuando está obsesionado filmando a la chica esta que es la hija del Kevin Spacey, ¿no? Y la toma la cara, por ejemplo, estos planos esteticistas buscando la belleza de ella, ¿no? Lo otro, que si a través de un espejo, que si el desnudo a través de una ventana hacia otra, lo otro. Es decir, busca un esteticismo grandilocuente que quiere realmente, pues, vincularte un poco con la belleza, ¿no? Y vincularte un poco con la relación tortuosa, la relación rara o bizarra, ¿no? Que tienen estos dos personajes, y sin embargo, bueno, que no lo consigue, pero no solo no lo consigue, sino que cae en la grandilocuencia de plano, es decir, no sé si se cree Howard Hawks, precisamente, no Wellman, grabando a una mujer a través de una, pues eso, de un espejo, en el reflejo de un espejo. Eso es lo que te quiero decir, que muchas veces los postmodernos, es decir, todos estos cineastas, ante el vacío que experimentan ellos mismos,
buscan con esta grandilocuencia, con este esteticismo, planos esteticistas que no tienen lugar, porque además muchas veces se cargan la continuidad del film, la continuidad visual, la continuidad narrativa, solo por meter estos planos de excusa para que los llamen maestros, lo meten así a regañadientes, lo meten por en medio, así no sé qué, sin ningún significado, solo para engrandecerse a sí mismos. Es decir, fíjate qué plano he metido aquí. Ya, pero ¿y qué sentido tiene? Es decir, puede ser bonito estéticamente o puede ser, pero es que ante el fallo de la poética, esta estética es vacía, es decir, no vale para nada. Lo mismo me da que hagas un plano, es decir, un plano medio, que la grabes a través del cristal. Otra cosa es que tú enarboles una buena poética y de pronto ante la continuidad por narratividad y por todo y por los, digamos, por los elementos, el atrecho que se enarbola alrededor de la escena, todo, tú metas un plano, por ejemplo, que se refleja la cara. Vamos a tomar este como paradigma. Que se refleja la cara a través del reflejo de un espejo. Entonces ahí te coronas como maestro, ¿no? O haces un plano, pero cumbre. Pero la diferencia, como siempre, está en la poética cinematográfica. Es decir, tú no puedes hacer una mierda de poética y cargarte incluso a veces la continuidad o no, pero solo para meter un plano grandilocuente que no quiere decir nada y que por la poética no tiene ningún sentido, por mucho que tú lo consideres grandioso. Esto lo hace mucho Tarantino. Tarantino también, la película esta que... La de Eras una vez en Hollywood, que toma el nombre de Eras una vez en América de Sergio Leone, ¿no? Que le gusta mucho copiar, ya lo sabemos. Ya hablamos de Fellini, de crear pastiches, etcétera. Pues fíjate, macho, es que esto lo hace mucho el meter un plano concreto pensándose maestro, ¿no? Por pura estética y quedando como un zafio, como un gilipollas. Y luego, no sé qué más, si quería comentar algo más acerca de... Ah, bueno, sí, el paradigma del vídeo casero, ¿no? Ya introduciendo el paradigma del vídeo casero como bron de culto. Pues nada, pues nada. Ya, ya. Solo un punto rápido, vamos. Rápidamente, vaya. Esta secuencia, la de la bolsa, es que es paradigmática porque es el paradigma, bueno, ya no el paradigma genérico, ya el paradigma intrínseco en la película, de muchas secuencias. Es una secuencia que la mete para revestir ideológicamente la película, incluso el espectador del discurso postmoderno. Yo fini operis, porque si nos ponemos con las intenciones de todas no acabamos, ¿no? Fini operis. Entonces, a través de una conceptualización del ennable del noúmen y de una estupidez vacua, la que están viendo los protagonistas, vaya, tontería, pues el director, de un modo muy pretencioso y muy tendencioso, reviste toda esta vacuidad de un discurso pues realmente grandilocuente, infantiloide y ñoño, de primer nivel. Y esto, bueno, este suceder o este suceso lo que hace forzar dramáticamente la película. Son los típicos golpes de efecto necesarios para revestir ideológicamente una película cuya semántica o cuyo concepto es bastante flojo en su ejecución, porque ya hablamos que los elementos tienen elementos buenos y de hecho tiene secuencias que son impertinentes, pero como una obra no es una secuencia, ni tampoco un conjunto, ni un sumatorio, sino es una relación dialéctica muy compleja entre morfologías, de ahí la arquitectura del cine, pues la película lo que hace es cargarse totalmente. Ejerce o construye un buen sillar y el siguiente sillar está descompuesto y tumba el anterior, ¿no? Es lo que le sucede a la película. Es lo que le sucede a la película en muchísimas ocasiones. En muchísimas ocasiones. Y otro punto importante de la obra es la incapacidad de la misma para aunar de un modo inteligente y no de un modo videoclipero o como mera parodia burda el drama y la comedia. Una comedia dramática, un drama cómico, e incapaz de hacerlo. Grandes maestros como Lubitsch, Chaplin, pues se han sido capaces, pero aquí, ¿cómo lo consigue? Pues mediante el efectismo, las secuencias forzadas, las secuencias videocliperas burdas, todo el rato con secuencias videocliperas de encuadres relamidos, sin ningún tipo de entidad. Y mira que la obra no está filmada en digital, o sea, la proyección tampoco es digital, se nota. Si alguien se ha fijado, es muy cinéfilo, es decir, fetichista, ¿no? O sea, cinéfilo devoto, en el sentido de que busca las texturas del cuadro, verá como en las proyecciones de 35, el encuadre levemente en las esquinas, cuando la cámara está fija se nota que se mueve levemente. Eso yo me gustaba fijarme mucho. Al modo de las grandes pinturas que están vivas, con esos desperfectos técnicos, ¿no? Esa poética, claro, esa poética frágil del arte. Sin embargo, el encuadre digital lo que hace es estandarizarlo, convertirlo en un número plástico. Un encuadre, aparte de destruido en su profundidad, está fijo, está estético, no es capaz de moverse, de menearse así. Lo he visto en la grande obra antigua, si te fijas, en un punto, está claro, está vivo, está vivo. Es algo muerto, inerte, seco, como y se ve la arquitectura, etcétera. No, vimos los grandes palacetes con esa pátina oscura, que reflejo, ¿no? Esa pátina del tiempo,
Madrid tenía muchos edificios así, la Gran Vía hace 40 años era así, y luego le metieron esa capa de pintura blanca que parecen, en fin, más artificiales que una, lo que sé, no sé, muy artificiales, no sé ahora la comparación, ¿no? Pues eso se ve, ¿no? Los grandes edificios antiguos, sin embargo, las obras postmodernas, pues todo, pues eso, higienizado, depurado en el peor sentido, vaciado de significado, vacuo. Esto es un proceso de descomposición de las significaciones que llevamos ya bastante tiempo así. Y vamos, muchísimas décadas y siglos, ¿no? Y esto lo hemos hablado en nuestros directos. O sea, a lo que iba, ¿no? Retomando respecto al filme, y no yéndome por los cerros de Úbeda, el filme por lo menos tiene esa viveza. La profundidad del cuadro en American Beauty no es una obra digitalizada al modo del hobby de más basuras. Es decir, tiene un encuadre vivo para luego una poética, pues, muy mediocre, muy mediocre. Mediocre totalmente con situaciones ridículas. Y es una pena, ¿eh? No, sí, sí, sí. Luego, a ver. Además, otras cosas de las que se puede hablar, bueno, algo es decir, lo que le gusta es que fíjate, estos elementos absurdos introducidos, es que son partes atómicas o planos atómicos en los que se ve lo gratuito de todo, es decir, y cómo por mucha grandilocuencia que quiera pretender con ciertos planos distanciados que son correctos, pero que insertos en una poética, como has dicho, como es una dialéctica complejísima y no es la suma de una buena escena con otra, o de un buen plano con uno malo, pues esto es lo que les pasa, es decir, pretender grandilocuencia cuando tienen planos tan burdos como por ejemplo... Es que son cosas atómicas que podrían carecer de importancia en un film bueno, pero en un film malo te rechinan. Como por ejemplo pasar de un... Pues eso, de una tensión, ¿no? O de un plano, o de una escena más distendida a lo otro, y pasar de repente a hacerme un cenital a una sartén de bacon. Es que son cosas que tú dices, de repente te llegan, que son atómicas y podrían carecer de importancia en un buen film código, pero en estas llegas y dices, ¿pero y esto? Es decir, ¿y a mí qué me importa, no? Es decir, si quieres expresar un poco la poética de la familiaridad, por ejemplo, de los momentos felices con la familia, del desayuno, de lo otro, o incluso la tensión en esos mismos momentos está bien, pero es que luego no haces nada con ello, por lo tanto está completamente gratuito. ¿Y a mí qué me importa el puto bacon? Si es que, y aunque sea una cosa atómica que puede ser ridícula, pero es que esto hay que decirlo. Luego también, una de las ideas más... Bueno, aparte del final, ¿no? Que está completamente relamido, tirando de clichés completamente. El marine homosexual, que es homófobo a la vez, lo otro, eso es descojonante, eso es para descojonarse. Pero fíjate, el final es una... en la forma en la que lo has dicho tú, es decir, enarbolando la película como una, pues digamos, vender, es que fíjate, ya vender la alienación, es que es acojonante, bueno, es acojonante, lo que produce el turbocapitalismo lo estás vendiendo y convirtiéndolo en turbocapitalismo, es exactamente eso la obra, y como buena obra que está haciendo esto, lo que tiene que hacer al final, ¿qué es? Pues soltarte una moralina, es decir, una moraleja de esto, dice, recordando, ¿no? De cada momento de la dulzura y la belleza de cada momento de mi insignificante vida, ¿no? Ya riéndose incluso de la alienación, ¿no? De que la alienación es divertida, ¿no? Por lo menos he estado vivo, aunque alienado he estado vivo. Es decir, es para que la gente no aspira a nada más que estar alienado. Si es que ese final es perfectamente como lo narra, y además con esos traveling con grúa, grandilocuentes otra vez, con voz en off. Es un pastiche, es que estoy vergonzoso y ya estoy harto de los pelotazos de los 90, siempre lo mismo. Es que, bueno, te puedes encontrar algo que salga un poco en la norma, pero siempre lo mismo. Ahora te dejo paso, un segundín. Y ya lo que quiero comentar, bueno, que ya lo he comentado, ¿no? Pero que es algo patente. Una idea como la sexualidad, como la sensualidad, de la que tira tanto este film, es que no se podía tratar peor. Es que está fatal tratada, macho. Es que no, o sea, no. Es una sensualidad muerta por tratarlo de forma pornográfica, sin ninguna sutileza. Es decir, uno en una buena película, como comentabas tú, no sé de qué film era, macho. Bueno, en un film que puedes crear una escena. Ahora te lo digo, sí. Que puedes crear un momento de sensualidad acojonante, ¿no? Que lo recibes además como una hostia en el pecho, lo otro. Que es lo que intenta lograr este film muchas veces, como cuando se la está cascando ahí. Es que, joder, como cuando se está cascando ahí en la cama de matrimonio, lo otro, que ve a la otra con pétalos y tal, como que quiere crear, pues es una sensualidad o una atracción hacia el propio espectador, incluso, que se sienta atraído, que se sienta tentado, ¿no? Por esta sensualidad, pero que lo trata de una forma tan pornográfica que es imposible, es que es ridículo. Es decir, no se puede sentir excitado por Nani, ni siquiera
Pues eso, ¿cómo decirlo? Pues ni siquiera refería a uno mismo cuando haces esta puta mierda, cuando no sabes tratar el sexo. Simplemente, pues eso, como paja me tiro a este, me tiro al otro. Es que la manera más burda de tratarlo, macho. Y esta, la escena que te digo. Bueno, espérate, voy a contestar aquí. Trinidad la Memoria nos dice: revisando la filmografía de Méndez, esta ni siquiera es la peor. Pues, ¿cómo tiene que ser la peor, macho? Pues, ¿cómo tiene que ser? Pero eso, la escena esta es en la que era una película de vampiros, pero no me acuerdo si es la de Browning o es la de Nosferatu, en la que fíjate esta dialéctica entre el terror y la sensualidad, cuando le va a morder ahí en el cuello en una escena sensual y de repente entra el marido, no sé en qué film era, macho. No sé si era. Ah, no, era en un film. Es que. Sí, sí, no. Tiene que ser en uno de estos, ¿eh? Tiene que ser uno de estos. Si no te acuerdas, bueno, pues después lo dejamos y ya retomaremos, luego lo hablamos. Si no, pero recuerdo que me lo has contado varias veces. Ah, no, 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 no. ¿Se me oye? Sí. Creo que sé lo que estás diciendo. Es la de la secuela de Drácula de Terence Fisher, la secuela, que es del 66, Esa. Drácula, Príncipe de las Tinieblas. Cuando llega Christopher Lee, se abre el pecho, se lo raja con la sangre, va corriendo y se acerca a la. Como a lo Justo. que, joder, las palabras, coño, a lo que es la esposa, ¿no? Sí, sí, sí. Ese paradigma de un terror erótico sutilísimo, perverso y muy bien estilizado. Lo contrario. Es lo contrario, absolutamente. Fíjate la perversidad, la perversión y la osadía de la escena. No se ve nada, están fuera de campo y en el momento que va a succionar, va a lamer la sangre porque la tiene, claro, la tiene hechizada, ya sabemos las características metafórica, metafísica y operatoria de Drácula. En ese momento llega, no sé si el marido, uno de los clérigos, porque se meten dentro de una especie de monasterio, convento, ¿no? Para refugiarse, claro. O sea, el paradigma de la sutileza. O sea, pero en todos los sentidos. Además del tempo cinematográfico, sin sonido, sin música, o sea, perfecto, perfecto, de primer nivel. Y además el uso del cromatismo, Terence Fisher era un maestro absoluto. Sabía distribuir la puesta en cuadro acorde a los colores de un modo brillante, 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 brillante. Y aquí el problema, vamos a ver, tú puedes presentar el sexo desafió y hacer una crítica, ¿no? Pero claro, la diferencia entre crítica y apología está en la forma poética, entre lo que es la apología de la zafiedad y el distanciamiento respecto a la zafiedad, pues hombre, eso se ha hecho siempre, Que el problema es de forma, que la forma en sí mismo es contenido, claro. La forma poética, la conceptualización de todo esto, pero aquí, por un modo muy burdo, en fin, la fantasía, por ejemplo, se me puede decir, bueno, es que eso la fantasía es sui generis de Kevin Spacey, ¿no? Puramente sui generis. Bueno, aquí vamos a discutirlo, porque claro, puedes decir, hombre, tiene pensamientos kitsch, ¿no? Y entonces, bueno, los sueños representan objetivamente lo que él subjetivamente sueña. Pero bueno, aquí hay discrepancias porque hay formas y formas de concebirlo. Y no parece ser que, o no parece que el cineasta pretenda de ningún punto, desde ningún criterio, hacer una secuencia que corresponda con el pensamiento subjetivo del personaje más que caer en una especie de esteticismo que no sé a dónde va. Pero bueno, la secuencia, sus sonirismos podrían caer sin más si tuviera una forma consistente. Tiene dos sueños con ella, dos sueños. La de la rosa y la bañera. Pero claro, ¿cómo están implicados dentro de la poética de la obra? Pues ahí estamos. Pero vamos, intrínsecamente son lamentables esas ensoñaciones. Y luego algunos desvaríos en ciertas estructuras que ya no me acuerdo, pero eso que son desvaríos, pues tampoco lo vamos a comentar porque si no nos tiramos mucho tiempo. Pero es eso, es eso. Y al final, igual que la idea de alienación, tú puedes tener una buena secuencia, como vuelvo a reiterar, vaya, pero si no eres capaz de estructurarla dentro de una poética fuerte, pues se cae por su propio peso. Más aún uno lo advierte con desdente, vale, muy bien. ¿Y ahora qué me vas a colar? Ay, coño, la siguiente secuencia, videoclip. Ese es el modus operandi de este tipo de los pelotazos de los 90 que han instaurado todo. Por eso vender de un modo facilón e hipócrita ideas totalmente desustancializadas, más aún, dándole la vuelta, vendiendo la alienación como producto de consumo. Y es lo que hace la película y es una pena. Pero no sé si me ha entendido lo de los sueños. Claro, tú puedes decir es un sueño kitsch porque el protagonista es kitsch, pero para que el protagonista sea kitsch tienes que representarlo bien, tienes que distanciarte, tienes que tener ciertas. ¿Cómo empieza siempre la película? Con musiquita, voz en off, los travelling, venga, me la casco en el baño, pues muy bien, ¿de qué? En fin, luego fumo porro, la birra, luego el de la bolsa, es decir, es una tontería propia de la New Age y del nivel de descomposición de la sociedad estadounidense.
que su utilitarismo le ha llevado a unos derroteros del turbocapitalismo. Mira cómo está Estados Unidos ahora mismo. No se reconoce ni, vamos, ni decir él mismo o ella misma, no la nación o el país. Entonces, pues eso, macho, es eso. Y es un problema de novume, ¿no? Y claro, me dirán, es que es lo que hay ahora, ya que hacer cine, sí, pero si lo que hay ahora está desvirtuado y descompuesto, vamos a seguir haciendo apología de ello. Es que no hay formas y formas. Pues Takeshi Kitano no es capaz de hacer buenas películas, o ha sido capaz de hacer buenas películas, no brillantes, pero por ejemplo, Brother, hay ciertos distanciamientos propios de un buen filme y ciertas abstracciones, pero es que aquí abstracciones justas. Sí, es cierto que tiene más composición en El marido de mujeres o Kick Cool de Zanjimo o Dogville, que es el paradigma, porque Dogville encima digitalizado, o sea, Dogville ya es el paradigma de la nada, en el peor sentido del término, ¿no? Aquí por lo menos hay cierta concepción, ciertos contraplanos que pueden ser interesantes, pero acaban desvirtuados por sus propias significaciones inherentes. Acaba estallando la película por dentro. Y claro, no es algo que se puede palpar. Esto pasa, pues eso, de que se cultiva doctrina de cine, doctrina de la realidad, filósofos, poco a poco, y con la paciencia y espíritu de uno. Pero no es algo que de repente lo ves. Lo puedes palpar, decir, esto me choca, y luego ya lo empiezas a analizar. Pero es que, por eso digo, no vamos a reiterarnos con nuestras tesis, porque ya las hemos dejado en otros vídeos. Pero la sustancia y la esencia de estos pelotazos siempre es la misma, con sus variaciones, sus tejemanejes, pero siempre es la misma. Siempre se manejan los mismos pilares, siempre atiende hacia lo mismo. Así que No, bueno, no voy a decir que es una mala película American Beauty, pero vamos, no pasa de mediocre. no, y de hecho es que podría ser mala perfectamente. Luego es que es eso, es que es pura adolescencia. Mira, fíjate con. Además, que fíjate, es que otra vez más pasa que la trama, pues eso, tiene buen material. Es decir, un buen poeta coge la historia y cambia completamente la película. En ese sentido, es decir, con sus abstracciones, con sus cosas, con lo otro. Porque tiene ideas potentísimas, ¿no? Como, por ejemplo, la mujer también aliena en el propio matrimonio, que es una idea potentísima. El hecho, por ejemplo, de la chica esta que es amiga de su hija, ¿no? Que vende, por ejemplo, que se ha tirado a este y al otro y al cual y a no sé quién y luego resulta ser virgen. Pues son detalles que insertos en una buena poética, con un buen poeta, con un buen cineasta, joder, son ideas potentes. Pero es que después de haber visto toda esta mierda adolescente, esta apología tal, de una alienación tratada con infantilismo y adolescencia, eh, y que llegue el final después de todo esto, y cuando tampoco ha sido muy central lo otro, y me digas que esto, es decir, me deja pues igual que estaba, ¿no? Me deja frío, me deja pues algo que no tiene trascendencia ni importancia ninguna, ¿no? Que me da igual, es decir, es como lo recibes cuando, fíjate, pretende, cuando la chavala dice que Virgen pretende ser un clímax de la película, decir, hostia, como cuando, como pasa en los buenos films, que tú coges, pasa lo que sea, al final, cuando se resuelve la trama en el clímax absoluto y te choca y dices, joder, dices, vaya final. Es decir, porque inserta una buena poética, lo otro. Pero aquí, claro, pretende ser el final, el clímax absoluto del sinsentido de todo y de vender la alienación. Y te quedas como, y sí es que me da igual, sí que me da igual, no tenía ni importancia ni la va a tener por la forma en la que está construida y ya está. Y luego pues eso, bodrio, es que luego es curioso ver los comentarios de uno a posteriori y ver como cuando va pasando la película tal, de repente te cabres y pones bodrio en mayúsculas o lo que sea. Pues eso, el Space entretiene porque hace un buen papel, pero no hay ningún trasfondo, lo otro. Mediocre, mediocre a más no poder. Mediocre, burdo, adolescente. Adolescente es lo que mejor define. Adolescente y sociedad farmacopornográfica es lo que mejor define este film. Vamos a ver, dice. Están hablando aquí de Almodóvar, sonrisas y lágrimas. Muy bueno. Sí, te dejo paso, Agu. Además, bueno, Estados Unidos no tiene tradición por su utilitarismo, su mercantilismo, su razón, su ética protestante, no la vieja Europa, no tiene tradición de hacer nunca una crítica a la alienación. Siempre son críticas, suelen tener, digo, su historia, con los grandes poetas incluidos. La críticas sociales, económicas, ciertamente filosóficas, pero no hay esa profundidad de la vieja Europa, ni de coña, ni de Asia, no lo que es Japón. No la han tenido nunca. Pero claro, en la posmodernidad pues han pasado los buenos poetas, los idealistas sanos o realistas, como Capra, porque no es un idealismo vago, sino no es un materialismo, coño, es que no tiene no cae, no postula ninguna unicidad entre el mundo y la conciencia, al modo idealista, ¿no?
ni ninguna teleología, sino a través de la unión social, etcétera, lo que hablamos, ¿no? Y a partir también de un capital base, ¿no? Como pasa en El secreto de vivir, etcétera. O sea, la crítica institucional en Capra es potentísima, ¿no? Entonces, pasamos de estos geniales y sublimes poetas, un Estados Unidos potente, que al final no fue consciente de la potencia que tenía. ¿Por qué? Por su propio utilitarismo. Y su propio utilitarismo le ha dado la vuelta completamente. Bueno, no, lo ha triturado, se ha autoinmolado completamente. Por la razón de la modernidad utilitarista estadounidense, ya acaba en la posmodernidad. Entonces ahora tienen la alienación. A partir, ¿no? Con el cine independiente a partir de los 60, los 70, parecía que había una especie de renovación, una crítica, y llegamos a los años 90 y de crítica nada. De crítica tenemos lo que tenemos es una gran cal que te vende la alienación como kits, como producto de consumo, además de un modo vulgarizado. De hecho, es que no hay crítica, no se expone la alienación. Es falsa conciencia que le intenta revestir la alienación desde el discurso retórico postmoderno. Es realmente infame. Y esto es lo que sucede, claro, solo hay que comparar Teorema de Pierpaolo Pasolini contra esta. Porque en Teorema de Pierpaolo Pasolini del 68, año importante y año clave en la historia, eso está clarísimo, pues representa la decadencia y degeneración de un matrimonio burgués alienado completamente, usando como excusa o magafín o leitmotiv un personaje extraño interpretado por Teresa Stan que se introduce en la familia y la quiebra, la destruye. Empieza a liberar sexualmente, por ejemplo, ¿no? A su hija, y ahí Pasolini juega con todos los mitos, ¿no? De la liberación y todo. Y al final la mujer del matrimonio, interpretado de un modo magnífico por Silvana Mangano, por cierto, falleció en Madrid en el 89, me acordaba así, como Trion Power, ¿no? Lamentablemente de un infarto. Pero bueno, lo que iba, ella, pues al final acaba abocada pues, a acostarse desaforadamente con los hombres que pasan por la carretera, vamos. O sea, no decía prostituirse porque no se prostituye, sino busca ansiedamente acostarse con los hombres jóvenes que le pille, ¿no? En una carretera que no sé de qué sitio a qué sitio, da igual la carretera, es irrelevante la propia carretera, ¿no? Y todo eso, ¿qué hace Pasolini? Lo vulgariza. Hace una obra pornográfica en donde se ve como aquí en American Beauty cuando se acuestan los dos amantes, ¿no? De un modo vulgar en ese plano, porque no se ve nada. Si es que lo vulgar no es que se gana el sonidito, los orgasmos, como tiene las piernas, sí que es la que se avecina. Si es que el preludio de la que se avecina, macho. De un modo vulgarísimo, pero vulgarísimo totalmente. Pasolini lo hace de un modo sutil y cojonudo. Además también por dialéctica, con la censura, etcétera. Claro, la dialéctica y de todos los genios. Por no hablar del último tango París, obra maestra absoluta que ya hablaremos, ¿no? La secuencia inicial, la primera, la del coito, es el paradigma de la estilización cinematográfica contemporánea, de una abstracción y profundidad y pericia inabarcable. No hay efectismo, cámara de mano depurada. Bueno, el primer nivel, que si no me enrollo con ya sabes, con el último tango me enrollo. Va a comparar esas obras maestras con esta chorrada. Claro, esta chorrada es la que vende, pues ya está. Otro pelotazo más. Y como no estadounidense, porque la hegemonía cultural, casualmente los pelotazos de los 90, los grandes pelotazos son estadounidenses. Quitando la vida bella, etcétera, son estadounidenses. Forrest Gump, Pulp Fiction, la de la lista del Limber, Reservoir 2, bueno, Silencio de los Corderos, En sexto sentido. Sexto sentido, esta, Drácula de Bram Stoker de Coppola, que hizo una peli porno para entretenerse, encima revestida de barroco. De barroca. American Eduardo History Manos X, todas. Joder, macho. O sea, bueno, joder, si me dices que está encumbrado como un pelotazo Hanabi, pues diré, hombre, tampoco es una obra maestra ni una obra sobresaliente, pero coño, es que es una obra rigurosa. Con escena vieja, joder. Es que es la mejor película que he visto de los 90, coño. Por ahora, a ver si alguna lo supera. No, En fin, por ejemplo, luego Zanjimo tengo que verme toda. Toda su época de los 90, me faltan muchas. por ejemplo, si cogemos otra de los 90, por no coger siempre las mismas. Balas sobre Broadway es del 94, ¿verdad? Balas sobre Broadway, correcta, bien, lo otro. Para que tengáis referencias sí. también de películas de los 90 que más o menos son correctas, que para la época son raravis ya. Para la época son raravis y para los 2000 ya hay inexistentes. Salvo una o dos excepciones. Así que bueno, pues eso. Y no sé si quieres seguir, es que tengo aquí, pero yo creo que lo hemos citado ya. Todo pelotazo, Sí, bueno, yo, sí, a ver, Pasolini, sí, no. Establishment. Luego también hay que decir, a ver, te silencio un momento para no irme doble. También, por ejemplo, es decir, podemos ver esta película, vemos, si le hacemos la dialéctica con las grandes obras de la alienación, es todo lo contrario, por ejemplo, al Eclipse, macho. Es decir, todo ese distanciamiento, macho, el tratamiento de la sensualidad y del amor entre Alain Delon y Mónica Vitti y lo otro, después de romper con su anterior pareja, cuyo pasado, es decir, que no desaparece directamente, sino que le persigue, que ya es raro en los filmes de Antonioni, ¿no? De esta ruptura, este distanciamiento, cómo se ve la alienación y cómo los dos deciden abandonar esa relación que tienen porque saben que nunca podrán estar juntos, es decir, frente a una tía que coge, está triste en su matrimonio, le preocupan más las cosas materiales de su apartamento que su marido y lo otro, y que la historia que han tenido juntos y tal.
que eso se ve refleja en la escena cuando casi tira la cerveza, ¿no? Y se va con el otro, y no solo no está más alienada viendo que la solución a la ruptura de su matrimonio, al total quiebre que le habría pasado con cualquier otra persona, porque el problema de eso no es su marido, es la sociedad, es la idea que está planteando Sam Mendes aquí. Completamente mal y completamente de forma errónea, pero la cosa que está estableciendo aquí no es que sea infeliz en su matrimonio concreto con Kevin Spacey en concreto, sino que habría sido infeliz con cualquiera. Es decir, es aquí donde mete la idea de la alienación y donde... pues eso, y la vende y la prostituye. Es decir, pues eso, y donde se ve que la vende y la prostituye no es que... Es decir, perdón, donde se ve que la vende y que la prostituye es precisamente cuando se va con el otro y de repente es feliz, ¿no? De repente el opio del pueblo, de repente, bueno, tú no te cuestiones si eres infeliz con tu pareja porque si rompes la relación tiene otra y te vas con el otro pez gordo y lo mejora y de puta madre, ¿no? Es decir, esa manera de tratar la alienación, macho, totalmente grosera y para venderla, Esto esto es un insulto a los grandes poetas metafísicos, a Antonioni, a Tarkovsky, hablando también de Pierpaolo Pasolini. Es que es una aberración, es decir, es banalizar completamente todas estas obras que se han hecho, es decir, como si fuesen solemnes, como si fuesen para entretener a los adolescentes, que los adolescentes en esta época, en el 99, ya eran todos. Es decir, hasta las personas, alguna persona mayor todavía que tal, que conservaba un poco de tradición, pero vamos, que en el año 99 y hoy en día, sobre todo hoy en día, no es pues es la eterna adolescencia en la que vive la gente, pero vamos, el Eclipse es totalmente lo otro, las ideas, la aventura, la noche, es decir, por ejemplo, mira la noche, aunque parte de un deseo sexual desenfrenado por parte de Marcelo Mastroianni, es decir, al final, en esa secuencia final que es acojonante, se demuestra que realmente no hay manera de solucionar su alienación. Es decir, que por mucho que se busque a esta, la otra, Mónica Vitti, que la considera como la mujer ideal de sus sueños, ¿no? Una representación casi metafísica de su mujer ideal, lo otro. Y que aún así, aun consiguiendo tener sexo tal, relaciones con esta tía y con la otra, realmente el problema es que no es ni siquiera su matrimonio, es que ya son las relaciones degeneradas y cómo han degenerado que son incapaces de conectar. Es decir, es imposible esa conexión. Con unas y con otras es imposible. Y es totalmente lo contrario a lo que estamos viendo aquí. Es totalmente lo contrario y lo opuesto. Y que iba a decir algo más. A ver, Trineo dice Drácula de Bram Stoker y coge el tío y se pasa el libro por el forro. Por cierto, el libro es buenísimo. Claro, sí, no, si aquí la cosa es que lo que hemos hablado que se apropia de Bram Stoker, es decir, se apropia de Bram Stoker y a tomar por culo cuando la interpretación, es decir, cuando había interpretaciones fílmicas de Drácula completamente, de hecho, joder, Nosferatu, que le cambió el título, lo otro, que están aquí, hostia, sí que son todo unos jetas, son todo unos jetas, unos turbocapitalistas y que lo único que intentan es entretener y vender haciendo puta mierda, sí, ya está, ya te dejo. Sí, ya estás, ¿Se me ya oye? estás, sí, se te oye. Mágico. Bueno, a lo que iba. El problema no es que se adapte mal o bien a una novela. Lo hemos hablado. El cine es un arte distinto a la literatura. El problema es la impostura de decir que esto es de Bram Stoker cuando la entendía de Bram Stoker. Vamos, Drácula son las novelas románticas más perversas que se han hecho, más desaforadas. Nosferatu dio buena cuenta de ello, de su semántica. Entonces, una obra se valora en función de su calidad poética intrínseca, no de no sé si se ajusta bien a una novela o no. Ese es el Claro, problema claro. de Drácula. Pero claro, lo de Coppola, claro, hace un barroquismo degenerado, encima revistiendo lo de que la más fiel a Bram Stoker, bueno, hombre, quítalo eso de Drácula de Bram Stoker, pon Drácula secas. Pero no, ya sabemos cómo era. Bueno, en fin, el Coppola, la historia de Coppola es interesante. ¿Qué iba a decir? Así, la película es víctima, poéticamente es víctima de la degeneración ideológica y significacional del momento y de nuestra época. A saber, la inconstancia y la incontinencia pues eso, la inconstancia y la incontinencia. Bueno, y también lo que no se sostiene, la insostenibilidad. Es decir, los buenos momentos, bueno, mejor dicho, los momentos en los que hay que hacer hincapié, la distensión del cuadro, la distensión de ciertas morfologías, eliminar detalles superfluos, que eso lo hacen las grandes obras cinematográficas, quitar lo que es irrelevante, poner lo que es relevante, hacer las distensiones pertinentes, para mostrar bien la alienación, es decir, tejer poco a poco una obra, eso por el propio frenesí de la posmodernidad, pues se olvida completamente de la película. Entonces, de nuevo tenemos una logorrea y una verborrea constante, en donde el discurso suple a la poética, una poética bastante floja, y lo que tenemos es esta película. Es decir, esos momentos pertinentes, claro, para venderlo rápido de un modo muy sucinto, pues hacemos una obra inconsistente, muy bien adornada, profusa en cantidad de detalles y recursos estrategéticos falaces para ocultar toda su vacuidad. Y ese es el problema, porque fíjate la mujer alienada que está alienada con su matrimonio y luego el marido. Se puede hacer una perfecta.
montajes paralelos, en distensiones de cuadros muy interesantes, pero aquí todo se descompone, se piroliza, explota. Es puro caos, pura entropía, pura verborrea posmoderna. Este es el problema. Pero esto que quede claro, o sea, es víctima de la descomposición del discurso y de las significaciones en la posmodernidad de la propia obra. Entonces, claro, correspondiendo estas corrupciones, la poética es solidaria a toda esta corrupción, no se salva de esta corrupción, la cual parece que pretende criticar o alabar, no se sabe muy bien, claro, es inconsistente, porque hay un confusionismo y un caos ideológico producto de nuestra época. Además, como no acaba el todo, y ahora, como decía el cretino de Popper, abogamos por un pensamiento fragmentario, no hay que abogar por, acá no, como decir, hay que huir de la aprehensión y de la comprensión de las totalidades. Sí, claro. Sí, el problema no es ya la tontería que está diciendo. El problema es cuál es su concepción de la totalidad. Es un univocista, un metafísico, y así se ha acabado. Pero de la metafísica a la posmodernidad, que en sí misma es metafísica, porque hay tanta degeneración y tantas patologías en la cabeza de la gente, claro, normal. Sí que es un sueño metafísico irrealizable en la realidad ontológica. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que le pasa a la película. Pero revertido. O sea, es un proceso histórico muy largo. Entonces, esta descomposición del discurso y de las significaciones pues se imprimen en la película. Y la película no es capaz, por su propia incontinencia, inconstancia e insostenibilidad, no es capaz de construir un relato potente. Ni al modo vanguardista ni a ningún modo, porque toda la vanguardia de los años 60 y 70 tiene un relato solidísimo, tratando toda la alineación y todas las vainas. Y quebraban completamente el raccord, la secuencia, la linealidad, la destruían, o sea, pero eso hay que ver, y hay 200.000 ejemplos. Por eso me hace gracia esto de cine contemporáneo, obra maestra de, qué modernos somos, ¿no? Nosotros los modernos, hay un libro de Finkelkraut haciendo una sátira y una crítica a nosotros los modernos, ¿no? La idea de progreso mitológica. En fin, una película, pues eso, y así nos va. Entonces, claro, no puede haber ningún discurso potente porque la poética está descompuesta, porque el que pretende hacer una crítica no tiene ninguna doctrina, está sumergido en el frenesí de la posmodernidad. Y ahora con la alta digitalización y todo, en donde uno no tiene tiempo al final para poner todos los peones en su sitio, todos los alfiles, y pues ya está. Entonces es el problema. Y al final es una obra siempre adolescente, siempre con el sexo en la cabeza. Sí. Esto es acojonante, macho. Parece que... Y con las armas, banalizando todo. Las armas igual, lo banaliza todo. Es acojonante lo de las... También hay que hacer un... Bueno, y Woody Allen le sucede también a partir de los 70, es acojonante. O sea, no, vamos a ver. Es que no sé cómo explicarlo, pero bueno, o sea, no sé por dónde empezar porque ya lo hemos explicado, vaya, pero... En fin, esta obsesión pero vulgarizada del sexo es acojonante, macho. De la virginidad, del que se acuesta con este, pero se piroliza todo. Pues eso, la sociedad sí que lo he dicho tú, la sociedad farmacopornográfica en su máxima expansión. Pues fíjate lo que decía Billy Wilder ya en los 70, cuando empezaba ya la decadencia, ¿no? Se pone una puerta cerrada de Lubitsch, que le encantaba cerrar puertas, claro, también para hacer el regate a la censura, para ser depurado, aludiendo que se iban a acostar, no hacía falta, la gente se acostaba, no hace falta ponerlo. Ayer la que me dio Raúl Walsh, todas las insinuaciones las pilla la primera, perfectamente, siendo elegante, sutil, pero además no muy contenido, sino lenguaraz, pero bien hecho, lo que te digo. Lenguaraz no es la palabra, pero usado. Además lo que siempre hemos dicho, que realmente sugerir siempre lleva a un escalón más alto la sensualidad que el mostrar. Que no hay más. Por ejemplo, no, tienes razón. El problema es mostrar desvirtualizando todo. Es decir, y banalizando todo como si fuese una cosa más. Como si fuese, por ejemplo, ver un póster o ver una piedra. Lo que hemos hablado siempre. Pero fíjate encima, por ejemplo, decir, cómo se toma, decir, el ejemplo de la gratuidad de todo esto es como cuando se desnuda. Es decir, fíjate tú, por ejemplo, la tensión que se consigue en Hilda. Cuando se quita el guante. Es decir, toda esa tensión, todo lo otro, que hay esa tensión sexual, lo otro tal. Lo potente que es por solo quitándose un guante y la rabia y todo. Es que eso, fíjate, crea no batiburrillo. Claro, no batiburrillo, sino que crea un compendio de envolturas que te pegan el pecho directo. Y te atraen. Claro. Sordiaduras. Y luego fíjate que en esta, cuando la está grabando por la ventana, hacia su ventana, cómo se desnuda, bueno, muestra las tetas, lo otro, tal. Y uno dice, vale, pues vale. ¿No? Apela a lo reptiliano, una vez más, el efectismo. Y le enseño unas tetas para que vean más mi película. Pues muy bien. Pues es mejor película solo porque haya salido esta desnuda y ya está. Lo que no quiere decir que no salga un desnudo en un obrón de culto. Joder, pues sí que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O que el desnudo de una película mala sea bueno. Claro. No quita la otra. Claro. No, pero a lo que iba la concepción de... Bueno, sí que es muy largo, entonces no enrollar, pero bueno.
el cientificismo y el sexo, ¿no? Las representaciones postmodernas. No es que dé la impresión, es que no se puede separar de ningún modo la representación de la sexualidad en las obras postmodernas o cómo están insertadas con la sociedad higienizada farmacopornográfica en donde todo parece plástico, todo se encuadra la concepción. Al modo de los cuadros de Chirico, pero posmodernizados. No sé si me entiendes. Tú has visto, ¿no? Los cuadros de Chirico, como que son totalmente desaforados e inertes, ¿no? Y duros. Expresivos, pero duros. Un uso de la perspectiva muy perverso. Pues aquí sucede, pero en el modo posmodernizado. Entonces no hay una sensualidad en la propia sexualidad, ni aún mostrando. Es imposible la posmodernidad. Y ahí está lo del cientificismo de Seven, que hablamos, ¿no? No es que hagan apología en el discurso, sino en la propia construcción del encuadre. Este cientificismo. Pues este cientificismo se extrapola también a la sexualidad humana. Es el cientificismo de la Agenda 2090, de la sociedad ultra genetizada, ¿no? De las industrias genéticas. No sé si me entiende la analogía. Sí, sí. A lo que iba. Es decir, esa pérdida, esa desvirtualización, ¿no? Esa pérdida de virtuosidad, vaya, de la sexualidad y todo. No hay ni metafísica ni nada. Todo se convierte en el acto mecánico. Que, por cierto, el acto mecánico que denunciaba, bueno, hacía una crítica sutil y desaforada a Michelangelo Antonioni en Zabriskie Point, que es la única película que hizo en Estados Unidos. En esa secuencia onírica en el Valle del Infierno, en California, ¿no? Donde varias parejas hacen el amor. Es decir, se inmiscuyen en esa sensualidad, pero para hacer una crítica a través del distanciamiento. Claro, habla de la sensualidad, pero de esa supuesta liberación sexual y el mercantilismo, que trae un mercantilismo detrás, ¿no? Y el sexo como gimnasia. Michelangelo Antonioni es capaz de imbuirse en el sensualismo sin hacer una apología de eso. Aún, aunque hiciese una apología, está tan bien filmado. Ahí está tan bien filmado, pero es que aquí es puro esteticismo, pues eso, de baño de pavés limpiado, higienizado para que no tenga ningún chichivirus, macho. Qué casualidad, además. No, pero es que además, fíjate, otro punto que nos indica precisamente además la importancia que tiene en este film ya la sociedad farmacopornográfica de general, como tú dices, higieniza al extremo en el que todo es de plástico, nada tiene un valor realmente por sí mismo y esa sensualidad se muere completamente según entra en un film de estos. Otro punto importantísimo es, por ejemplo, es decir, esta película, por lo que yo entiendo, busca finis operantis, o eso me gustaría pensar, ¿no? Que busca hacer una crítica también a esto de, pues eso, al culturismo que se hizo tan famoso a partir de los 90, precisamente. Es decir, esto de estar fuerte, lo otro, porque fíjate tal, pues eso, el estar obsesionado con la imagen, pero a través de levantar puras pesas, o de tal o lo otro, que es únicamente, se busca únicamente la finalidad de estar cuanto más grande mejor, y lo otro y tal. Y fíjate como queriendo hacer una crítica, o eso entiendo yo, porque no vamos a hablar de la intención del cineasta, yo no puedo hablar porque no soy él, intentando criticar todo esto, es decir, para ridiculizarlo, por humillarlo, acaba haciendo apología de ello, es decir, acaba haciendo apología de que si, bueno, tú estás alienado, pero te pones a hacer unas pesitas y te trincas a una jovencita y de todo de puta madre, macho. Y con suerte luego te matan al final y ya no tienes que sufrir más. Es que es acojonante, es acojonante. Sí. No, y a fumar porros como vía de escape. Y el problema no es el culturismo, claro. Vamos a ver. Es la desvirtualización del cuerpo, de la masa. Un tío que se pone fuerte, Yuki Mishima, que cultivó alma y espíritu. Tú le des fuerte, vamos, en el gimnasio más con los pocos elementos que tenía, no fue en el gimnasio, vaya. Se cultivó en alma y cuerpo. Tú ves su cuerpo fornido, potente, pero es auténtico. Claro, porque está cargado de significaciones por la época, por su profundidad espiritual. Pero aquí en esta película, por la propia composición poética, etcétera, todas las significaciones parece que se inflan en masa, pero esa masa está hueca. Y eso es lo que palpa uno en la imagen no la puedes palpar con vida, no te atrae. Claro, ellos, ni lo sórdido, antaño hasta lo sórdido era elegante, macho, que quería hasta inmiscuir. O sea, esa capacidad cabrona del arte, ¿no? Para decir, hostia, lo sórdido, fíjate qué interesante, qué morboso. Coño, Frank, que te jode, no hay algo más morboso que construir fíjate, cuando construía Frankenstein, la del 31, la de Giswell, que es la secuela es una obra de arte. La primera es una obra sobresaliente, no sé si obra maestra, pero lo roza. Claro, fíjate, construir a partir de tejidos de muertos, el cerebro, etcétera, fíjate, estamos hablando de órganos, una reducción categorial muy, la mínima, ¿no? Bueno, de la mínima no, pero bueno, fisiológica. Y eso puede quedar zafio de un modo vulgar, viendo cómo se le ponen las venas, las vísceras asquerosas, o depurándolo de un modo perfecto, viendo cómo crea una criatura en donde no se puede reducir, ya es imposible palpando la imagen, reducirla a su categoría fisiológica, sino que uno palpa una fascinación metafísica. Esta es la capacidad del cine verdadero. Claro, hoy día saldría pues el morbo escabroso de ver cómo le pongo el órgano, cómo le pongo un discosito barato. Ese es el pecado, pero no es un pecado que se pueda ver a primera vista, es algo que se palpa y no es fácil explicar, es algo inefable. Es una escala metafísica y ontológica. Que sí. Leche.
Harían CSI, por eso triunfa el CSI, porque lo más fácil son los órganos vulgarizados, sin significación. Cadáveres atómicos de Lecan hacen crímenes bárbaros, pero hay una sugerencia porque no se muestran, no se reduce fisiológicamente esos crímenes brutales, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, hemos nombrado muchas escenas, ¿no? Muchísimas. No, absolutamente. Muchísimas. En Satanás, cuando le desolla, le arranca la piel, no sé cómo le arranca. Pero en el propio proceso uno se fascina antes de fuera de campo y se ve cómo venía la mano como para desollarle. Sin embargo, fascina. Es una escena violenta, pero sin embargo hay una fascinación. Esa síntesis entre el bien y el mal, entre la fealdad y la belleza, que hablaba, por ejemplo, en los hermanos Karamazov, Dostoyevsky, que luego Yukio Mishima, en Confesión de una máscara, lo pone como pórtico semántico de su obra. Es eso. Pero claro, esa capacidad es una capacidad maestra. Yo recuerdo a una subnormal postmoderna hace mucho tiempo, dándome lecciones no hace muchos años, en el autobús, que no tenía ni idea que esto no era así, porque el arte también, legitimando a Soapar, una serie de mierda de animación, ¿no? Porque el arte también tiene que representar lo feo. Es una de las que miran a Dogville, ¿vale? Es la Windows, como una Windows. Y una degenerada en todos los sentidos. El paradigma social farmacopornográfica. Y claro, me hace gracia, pues eso, todo su discurso, porque demuestra cómo los pulmones, aparte de ser no imbéciles, no tienen ninguna tradición histórica ni filosófica, están desarrollados producto de consumo. ¿Es que acaso el arte a lo largo de su historia no ha sido capaz de hacer una representación? Lo estaba vendiendo como algo novedoso, como si la falda no haya sido representada, estilizada. Entonces vamos a filmar mierdas sin estilizar a palo seco y es una obra maestra, ¿no? O filmar una bolsa de basura como se menea, o hacer dogwire es una obra maestra. Entonces por eso me legitimaba que claro, lo zafio, lo vulgar es bueno, ¿no? La que se avecina y todo esto es bueno porque, claro, también lo feo tiene que mostrarse. Pero a ver, majeta, majeta, macho. ¿Qué forma de estilizar? Pues a la ignorancia, se mezcla la ignorancia y la estupidez, porque la estupidez es una ignorancia que encima hace gala. Esto es importante porque el discurso postmoderno de siempre, o sea, venderte algo que es muy viejo y bien hecho como algo nuevo. Y vamos a ver. No, a ver. Ahí está. No, que sí, que sí. Y además es que precisamente hay manera de representar la fealdad, de representar todas estas ideas, macho. Lo que tú dices, es decir, una fealdad, una crueldad, una violencia bien representada, una sensualidad tortuosa con el terror bien representada, te lleva a la fascinación ante lo violento. Por ejemplo, es decir, fíjate, por ejemplo, que siempre sale la espada del mal de Okamoto. Fíjate la fascinación, es decir, el argumento, esta os la recomiendo encarecidamente porque es un peliculón antológico, es decir, una obra maestra absoluta. Pero fíjate, en la espada del mal, es decir, no muestra sangre y si la muestra muy de refilón no hace falta, es decir, es un personaje, el protagonista Tatsuya Nakadai, un actorazo de primer nivel, que está fascinado absolutamente por la muerte, es decir, fíjate, por el ritual de la muerte, no es solo por la muerte en sí misma de ensangrentar y ensañarse, sino simplemente por la muerte porque demuestra en parte, ¿no?, su destreza para enfrentar y para matar. Es decir, que es para lo que está hecho el personaje en sí mismo. El motivo del personaje es matar porque está fascinado por la muerte en sí misma. Y luego cómo le lleva todo esto a lo tortuoso, al fin de sí mismo, etcétera, que es cojonudo. Pero fíjate, aquí en la idea de la muerte, contraponiendo con todo lo contrario, con Tarantino, que se ensaña lo otro, sangre lo otro, y no tiene ninguna fascinación por esa violencia ni por esa muerte porque es completamente vulgar. Es decir, vale, pues es como si yo me emocionase por acuchillar a una persona tal, por ahí por la calle o ver a uno acuchillándolo. Es decir, no, si lo ven Tarantino de repente está bien. Son todas estas pulsiones al final de la época que vivimos que la gente está completamente echalada de la cabeza. Pero fíjate, es decir, contraponme un tío que con la sangre, lo otro, pues haciendo alarde de su gilipollez y de su avidez por lo cutre, empieza a sacar sangre por todos lados, tal lo otro, con un tío que está fascinado con la muerte en la espada del mal, y fíjate, tal y como lo relata Okamoto, de bien filmado, de todo, uno, es decir, está horrorizado por lo que el personaje representa, pero a la vez está fascinado y se llega a fascinar en sí mismo por el personaje y por la complejidad del personaje que está fascinado con la propia muerte. Es decir, que toma la propia muerte como un arte. Y aquí sí. Es decir, toma la propia muerte y el propio ritual de la muerte, como lo respeta y como todo, lo toma precisamente, es decir, está fascinado, pero sin embargo, no es que le agrade la idea de matar, es complejísimo, es complejísimo. Entonces uno se fascina ante el sadismo y ante la violencia sin tener que mostrar sangre, sin tener que mostrar nada, sin tener que sobreexplicar para niños. No estamos viendo cine para niños, estamos viendo un obra maestro, lo que hablabas el otro día, que además es un comentario buenísimo de cine para niños y cine para adultos. Que es esto es para espíritu elevado, esto es para una persona que sepa. Bueno, es que es fascinante, os la recomiendo encarecidamente y tendremos que hablar de ella en alguna ocasión, porque La espada del mal, de las mejores obras que me he visto yo en mi vida. Te dejo paso. Sí, sí.
Y es una anécdota, la susodicha en la que dice todes. Y todos, entonces, claro, ¿qué te esperas? Con semejante adefesio. Esta es la época que tenemos, ¿no? El sujeto deconstruido. Sí, Y bueno, bueno, pero para eso una obra ya... maestra. Una La obra Ruth. maestra absoluta. No, que digo, el todo esto de la posmodernidad, el turbocapitalismo, el olvido del ser, todo lo que hemos hablado. Sí, sí, pero no, pero me Lo refiero a basado, lo basado en cualquier... al sujeto este, que tampoco hay que darle más bombo. De la que No, estábamos no, no, hablando. no. No, yo lo finí, o sea, universalmente por la degeneración del Sí, sí, sujeto sí. posmoderno, por un ejemplo concreto. Bueno. Em, Palma es una obra maestra absoluta, sí, sí. Además, una obra violenta, es una obra estilizada y violenta, pero muy bien compuesta en todo, en todo, en todo. Pero bueno, no voy a decir nada más. Compara Palma con Kill Bill. Kill Bill, un videoclip pornográfico, gore, muy malo, muy malo. De nuevo, pues eso, descuartizamiento, arrancabrazos, cabezas, cuerpos, pues se convierte todo en una asquerosidad que que tiende al reduccionismo fisiológico más elemental, de desmembrar tejidos, porque es incapaz de la imagen de trascender de las categorías más bajas posibles, además del peor modo de representado. Entonces, estamos ante una zafiedad de primer nivel, un pastiche además de primer calibre. Ya está, no sé, más elementos, bueno, pues eso, la espada del mal, la belleza, la fealdad, pues todo lo que hemos hablado. Sí, sí. Y bueno, No, nada más. yo ya Sí, para terminar, y bueno, si tenéis alguna preguntilla, alguna cosa que queráis decir, lo otro, y sí, diciéndole claro. la contestamos al final. Otra cosa que quería decir yo, macho, es ya para tratar, es decir, este final, compararlo, es decir, el final, no el final de que te suelta la moralina y toda la moraleja que a nadie le importa, ¿no? Sino este final en el que aparece, pues eso, metiéndole un tiro en la nuca, es decir, cuando, cuando le mete el tiro en la nuca y enfoca expresamente a la pared para ver cómo salta toda la sangre, otra vez este espectacularismo yankee. Que es lo mismo de siempre, pues en la línea de Tarantino, de todo lo que hemos estado hablando, macho. Es decir, Wow. fíjate, es decir, pues totalmente insulso, totalmente falto Guarro, pero bueno. de sentido, guarro, porque hablamos el otro día de Scarface y de cómo le mete el tiro en fuera de campo y queda con una crudeza y con una dureza espeluznantes. Pero claro, luego ves Sí. aquí, tiene que sacar la sangre pues para sacarte las emociones porque ha hecho una mierda de película. Es una película mediocre al extremo, es una película totalmente mediocre, es que es una mierda, es que es... Bueno, un mediocre floja o suspensa, bueno, como se dice los corderos, a la altura, ni más ni menos, del nivel. ni más ni menos. Yo la pondría a la altura y ya está, y nada más. Y Hombre, por decir, se puede decir muchas cosas, pero además no las tengo apuntadas, nuestra dialéctica, pues he puesto estos apuntes. no, no, He sí, puesto el sí. ejemplo de los críticos postmodernos, que es muy bueno porque uno en la calle no tiene conversación con todo el mundo, ya es ahí como se entera de todos los... Pasando por las instituciones universitarias y todo, ¿no? Uno se da cuenta de todo el pensamiento que es vanguardia, y es esto, que no es pensamiento, es pura retórica. El olvido del ser, ¿no? Como habla. Entonces parece que ahora, extrapolándolo a la película, parece que han inventado algo cuando no han inventado nada, han hecho una zafidad, una zafidad. Y esta película, pues eso, no pasa de mediocre. No pasa de No, mediocre. Y los buenos momentos que tiene al final se los acaba cargando. Pero no, bueno, sí, pues a destacada interpretación de Kevin Spacey, sí. Bueno, por cierto, las postmodernas del Me Too ¿no? Se han cargado su carrera. Le hicieron la caza de brujas a Kevin Spacey. Pero bueno, ya sabemos cómo se las tiran ahora. Pero en fin. Pues eso, hace un buen papel, hace un buen papel. En Seven hizo otro, así un papel sucinto, pero no mal actor, buen actor. no, es buen actor, es buen actor. De hecho, Correcto, sí. yo vi hace un tiempo hay una serie, una parte de una serie que se llama, que hizo el Kevin Spacey y ahora que está mayor y todo, que de hecho por el escándalo del Me Too la retiraron. Le retiraron al de protagonista, ¿no? Que y pues eso, hacía una serie que en la que pues una serie postmoderna, ¿no? Pero el papel de Kevin Spacey. Kevin Spacey es muy buen actor. Kevin Spacey es un muy buen actor, sí, señor. Y luego que iba a comentar. Bueno, lo del boyero lo dejaremos para otro directo. Lo de que iba a comentar al principio, ¿te acuerdas? Que tiene un buen artículo ahí, pero lo dejamos para otro directo que está muy bien. Para comentarlo, me lo apunto aquí. Sí. Y luego. Venga, vale. Y luego, pues ya está. A ver qué nos dice Trinidad la memoria. Bueno, la media de Film Affinity te la da Citizen Kane. ¿Cuánto tiene? ¿Un 8? Pues efectivamente, ¿no? De hecho, es que, pues eso. Es decir, una obra maestra como Ciudadano Kane, que tenga un 8 y una absoluta mierda. Bueno, la de Venom No, no, no. tendrá ya un 10, ¿no? O un 9,2. Y Tiene ahora la de pues, la, ¿no? La patrón.
Y la del patrón, esa. El buen patrón. Bueno, pues eso, Relamido, tal, una película muy floja, mediocre, hasta el extremo, etcétera. Y ya está, yo creo que vamos dejándolo por aquí. Si te parece, Agudo. Pues sí, Sí, pues buena idea. pues vamos terminando por aquí. Bueno, antes de nada, antes de despedirte, muchísimas gracias a toda la gente del chat, a todos los que estáis, habéis estado apoyándonos, muchísimas gracias de verdad por comentar, nos ayudáis mucho, interaccionar con vosotros nos encanta. Luego también nos podéis seguir, recordad a todos que ya nos seguiréis, pero bueno, ahí lo tenéis, la última filmoteca en YouTube, en Twitter @ la última filmoteca, perdón, para no perderos nada, Instagram la última filmoteca, todo seguido, y la página web de nuestra productora cinematográfica, la ultimafilmoteca.webnode.es. Desde la página, además de enteraros de todas las novedades de la productora y demás, y de ver todos los apartados que tenemos, podéis colaborar con nosotros si queréis, tal, o suscribiros aquí en el canal para apoyarnos económicamente y que sigamos, etcétera. Muchísimas gracias a todos. Y eso por decir. El próximo, bueno, antes de nada, vamos a despedir y vamos a dar muchas gracias al maestro don Alberto Agudo. Muchísimas gracias, ha sido un directo acojonante, ha sido buenísimo y esperamos volver a vernos pronto, vamos, que en nada, esta semana o a principio de la siguiente. Muchísimas gracias, Alberto. Pues gracias a todos los que han estado participando y han estado aquí escuchándonos y pues encantado de estar contigo otra vez, macho. Aquí estamos, codo con codo. En otro gran programa. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues ha sido una charla cojonuda. Luego recordaros, bueno, este vídeo está subido mañana, no, pasado mañana en YouTube. Mañana estará subido en YouTube el directo que hicimos de Noches de Cine y Golferio 4 ayer. Y esta semana, el domingo o el lunes que viene, estaremos en directo comentando cine de terror Nosferatu de 1922 de Murnau. No os lo perdéis porque va a ser pinta un absoluto directazo, es decir, un directazo antológico. Muchísimas gracias por vernos a todos, de verdad, muchísimas gracias por vuestro apoyo, significa muchísimo para nosotros. Esto ha sido la última filmoteca, el último reducto del cine y de la realidad ante la posmodernidad, y nos vemos en nada. Muchísimas gracias a todos, hasta luego.